entonces a nuestra próxima entrevistada, ¿sí? A ver si podemos charlar con ella aquí en la mañana del centro, ¿sí? Y que nos tire alguna información más precisa en cuanto al aspecto cultural, ¿sí? De aquí de la ciudad de Chivilcoy. A ver si la podemos recibir entonces a Patricia Graciadei para charlar con ella unos minutos aquí en la mañana del centro, ¿sí? Y bueno, que nos cuente un poquito a ver cómo viene la movida cultural, por lo menos de la que ella está participando también, ¿no? Que esa era la idea, la intención aquí en el programa y estuvimos mencionándolo hace un ratito, hace instantes nada más. Patricia, buen día, ¿me escuchás? Sí, sí, muy bien. Buenísimo, Sí, muy buenísimo. bien. Muchas gracias por atendernos ante todo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. No, gracias a ustedes por comunicarse y por estar siempre atentos a la movida cultural y a todos los aspectos que hacen a nuestra comunidad. Bueno, antes de meterme un poquito en diferentes actividades que se fueron desarrollando en Almafuerte Usina Cultural y algunas otras que nos puedas comentar, el día lunes, que a mí se me pasó por alto, ¿sí? Si no podríamos haber hecho alguna nota con la gente del MOACH, el Día Nacional de los Monumentos, ¿sí? Y bueno, en tu caso y también estuvimos compartiendo un trabajo de Mirta Santuzzi, que bueno, lo fueron reflejando a través de las redes sociales, ¿no? Sí, exactamente, sí, en MOACH seguimos trabajando activamente en todo lo que sea la defensa y la conservación del patrimonio, ya sea de los monumentos o de las obras de artes, y fundamentalmente nuestro trabajo consiste en que la gente conozca los monumentos, los edificios históricos de la comunidad, ¿no? En este caso, que es lo que nos compete, y de esa manera poder valorarlos, defenderlos y cuidarlos, porque sabemos que, sobre todo en muchos que están en el ámbito céntrico, Sí, han sufrido, bueno, escrituras, bueno, robos, vandalismo. Entonces, creo que es una tarea de todo porque es parte de nuestra identidad, ¿no es cierto?, de nuestra cultura identitaria. Entonces, es una tarea de toda la comunidad, no de la policía ni de las autoridades, sino de cada ciudadano, porque esos monumentos forman parte de nuestra cultura, de nuestra ciudad. Entonces, conocerlos es una forma de valorarlos y de cuidarlos, ¿no? También de preservarlos y de ver que si alguien está cometiendo algún ilícito, poder nosotros también ser agentes de cuidado y de respeto de los mismos, ¿no es cierto? sí, Es sí, una por cuestión de supuesto. educación. Por supuesto. Sí, además, para algunos será un monumento, pero estos monumentos, sí, forman parte de lo que es nuestra ciudad. ¿Sí? Claro, O sea, estamos hablando de monumentos que fueron declarados de interés nacional y que representan el patrimonio de Chivilcoy. ¿Sí? por supuesto. Cada uno tiene su historia, su particularidad, y bueno, por ende hay que preservarlos, ¿no es cierto? Y bueno, y conocer también un poco la historia de cada uno. Esa es una tarea que venimos haciendo permanentemente y bueno, no dejamos nunca de hacerlo, ¿no? Por Exacto. eso cuando tenemos la oportunidad, publicamos algo o tenemos siempre a ustedes, a los medios, que gentilmente colaboran muchísimo en esta difusión, ¿no? Pues sin ustedes no, sería imposible. El Y por día... eso invitamos Sí, permanentemente a que toda la gente que se quiera acercar, aportando datos, aportando una fotografía, no sé, alguna historia, algún conocimiento que tenga o que se quiera sumar a nuestra tarea, les quiero comentar que, recordar que MOACH es un grupo abierto, somos un grupo de personas autoconvocados que tenemos dos referentes, ¿no?, que iniciaron, como son Filio Costa del Río y Gabriela Arias Caposo, que obviamente son los iniciadores de esta movida, pero después somos un grupo abierto y cualquier persona de la comunidad puede sumarse y de hecho estamos permanentemente invitando y recibiendo gente que colabora con nosotros. bien, por si alguno no lo observó al trabajo, sí, en Moach, sí, a través de las redes sociales, Monumentos y Obras de Artes de Chivilcoy, está el trabajo realizado por Patricia, por Mirta, no sé si participó alguna persona más, yo vi esos dos particularmente. Sí, en este último tiempo, o sea, hay un trabajo de Mirta sobre la Plaza España, Sí,
sobre el busto a Cervantes y también, bueno, una nota que redacté, pero como miembro de MOACH, o sea que nos repartimos por ahí, obviamente, las actividades, pero en realidad MOACH somos todos. Por Exacto. ahí escribe alguien, o es en un momento, en este momento estoy hablando yo, pero pues cualquier integrante de MOACH está, digamos, capacitado y autorizado, por decirlo de alguna manera, justamente para comentar y para aportar estos datos. Patricia, bueno, la última vez que charlamos contigo, estábamos 2020, plena pandemia, te preguntábamos cómo era el tema de hacer fotografía en pandemia, y bueno, algo se podía hacer, había que usar un poco el ingenio, ¿no? Bueno, ahora estamos en Sí. otra etapa, ¿no? Creo que a partir de 2021 arrancamos con la etapa, me parece que más le gusta al artista, a los artistas, no importa, digamos, la disciplina artística, que es volver a la presencialidad, ¿no? Sí, sí, el compartir es fundamental. Realmente, bueno, esto que podemos hacer ahora de encontrarnos, realmente es maravilloso después de tanto tiempo. Bueno, comenzamos hace muy poco tiempo, inauguramos en Almafuerte Usina Cultural una muestra que fue una propuesta llevada a cabo por Mariano Fuas, que es un conocido fotógrafo mercedino, que hizo una convocatoria y después hizo bueno, una especie de preselección y la muestra se llamó Díptico de una mujer desnuda, que no implicaba ver el desnudo, o sea, ver a una mujer desnuda, sino que, bueno, era un díptico que es una especie de estado comparativo en alguna parte del cuerpo con algún elemento de la naturaleza o cualquier otro elemento, y bueno, y tuvo una importante repercusión. En esa muestra participaron fotógrafos de Lobos, de Mercedes, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Chivilcoy. Bueno, además de haberse inaugurado la muestra, se elaboró un fotolibro, no sé si acá lo tengo, Sí, sí, si sí. se ve. Sí se ve. Bueno, un fotolibro con justamente todo, justo abrí la página sin querer, que es la obra de mi autoría, pero bueno, están todas las obras de los participantes y es una muestra itinerante. Acaba de levantarse porque se inauguró este fin de semana próximo pasado una muestra de arte de la artista visual Estela Lescano, maravillosa muestra. Y bueno, pero esta muestra, vuelvo a la muestra que te estaba hablando, de la cual participé, Sí. es una muestra itinerante, así que próximamente se va a inaugurar en Lobos y después también va a ser inaugurada en Mercedes y en Cava. Así que bueno, también tuvo muy buena repercusión. Y bueno, quería aprovechar para comentarte que el año pasado también vos me habías hecho una nota acerca del trabajo elaborado en pandemia. Sí, sí, Y sí. bueno, en el taller que coordina Daniel Muchut, que justamente anoche retomamos la presencialidad, bueno, estuvimos elaborando durante la pandemia un trabajo que tenía que ver, bueno, como cada uno de nosotros vivenciaba la pandemia y cómo, bueno, obviamente las fotografías que hicimos fueron en el interior de nuestras casas o en las pequeñas salidas permitidas en ese momento. Bueno, de esa muestra participamos 28 artistas, o sea, 28 fotógrafos, son 175 fotografías y 5 exposiciones. El año pasado se llevaron a cabo 2 exposiciones. Yo participé de la segunda, que estuvo, bueno, tuvimos la suerte de haberla inaugurado y después de haber participado con esa misma muestra, en la noche, estuvo habilitada para la Noche de los Museos, también para la muestra de arte que se hizo en el marco del Día de la Mujer, donde, bueno, fue el salón del Museo Pompeo Bosch con artistas plásticas, pero también se abrió la fotogalería y también para la edición cartonera que hace poco se llevó a cabo, también la muestra se visitó. Así que tuvimos esa oportunidad, esa gran oportunidad de ser muy visitada. Bueno, y quería comentarte que también los invito que este sábado a partir de las 20 se va a inaugurar la tercera muestra de las 5 que se llama Reinventar, o sea que es otro grupo de compañeros del mismo taller que van a exponer sus obras y Bien. faltarían a lo largo del año otras 2
y completaríamos, perdón, las 5 exposiciones de este taller y de esta muestra que se llama Nuevo Mundo, Pensar la Pandemia. Ese es el título general, pero después cada muestra tiene su título en particular, como es el caso de la que se va a inaugurar este sábado, que se denomina Reinventar. Perfecto. Bueno, y ya anoche comenzamos un nuevo ciclo donde ya estamos pensando y trabajando en una próxima muestra, ¿no? Reinventar, sí, hace un ratito leía, digamos, la información que también me enviaba Daniel Muchud, sí, una gacetilla informativa, y pensaba en esta palabra y digo, ¿cuánto la utilizamos, no? 2020, 2021. Cómo tuvimos que reinventarnos y bueno, y refuncionalizar un poco los espacios y sí, y cambiar la mirada y bueno, y nuestra forma de ver el mundo y de habitar, como te decía recién, cada espacio de nuestros hogares, ¿no es cierto? Y el mundo en general, la sociedad, ¿no? Cómo nos cambió y cómo tuvimos que adaptarnos a una nueva forma de vida, ¿no? Y de mirar la realidad. Le pregunto a la Que fotógrafa. gracias a Dios podemos contarlo, ¿no? Sí, Contarlo por y supuesto. haberlo registrado, ¿no? Exacto. Porque lo registramos fotográficamente y también con escritos, ¿no? En Eh, otro ámbito. Te pregunto, Patricia, digamos, la fotografía en el momento por ahí más complicado de la pandemia, con el confinamiento, con el aislamiento, con esas salidas permitidas para ir a hacer algún mandado y volver, a la fotografía, digamos, en libertad, por decirlo de alguna forma, o sea, o la fotografía habitual, ¿es la misma o cambió? No, cambió porque está mucho más limitada. Lo que pasa es que al haber menos salidas, es decir, la mirada por ahí se ampliaba y uno observaba una realidad totalmente distinta, ¿no? Si vos recordás, a veces era muy triste ver negocios cerrados, algunos que habían, bueno, cerrado para siempre, y bueno, y cómo cambiaba la realidad, ¿no? Todo lo que era la parte de señalética o de carteles que uno observaba en los negocios, ¿no? Y bueno, realmente uno observaba, bueno, o la ciudad desierta, era un cambio, bueno, era una mirada totalmente distinta, pero siempre había un motivo para registrar esa soledad. Bueno, los fotógrafos registramos todo. Si siempre hay algo que se ve y algo que se puede expresar, un sentimiento se puede expresar a través de una fotografía, que eso es lo que hacíamos en las pequeñas salidas permitidas, ¿no? Por supuesto. Registrábamos la angustia o lo mal que lo estábamos pasando, no sé, en una fotografía de la calle desolada o de la gente con los barbijos o esas caminatas o esas salidas huidizas y muy acotadas. Bueno, todo eso lo pudimos registrar. Más allá de registrar la introspección, digamos, por decirlo de alguna manera, que estábamos viviendo y el espacio que habitamos, ¿no? Cómo lo estábamos refuncionalizando y cómo lo estábamos viviendo puertas adentro. Todo eso lo pudimos hacer, ¿no? Fue de alguna manera también sanador, porque bueno, nosotros tuvimos esa posibilidad, ¿no? De canalizarlo por ese lado, escribiendo, registrándolo fotográficamente, ¿no? Y otra gente, bueno, lo pudo hacer de otra manera. Y algunos por ahí no lo pudieron hacer y bueno, y lo vivieron de otra manera distinta, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos ayudó, podría decirte de alguna manera. Patricia, además de la fotografía, también, digamos, fluyó la escritura en ese tiempo. Sí, y mucho, porque realmente uno, bueno, en mi caso iba registrando, además de la fotografía, lo que iba sintiendo a través de lo que escuchaba en los medios o de los allegados, ¿no? Que nos íbamos comunicando, o porque por ahí teníamos talleres en forma virtual, entonces fui haciendo acopio y me sirvió para escribir. Y durante la pandemia, como nos conectamos. Bueno, estábamos charlando con Patricia Gracia Daisy, fotógrafa, en este caso, fotógrafa, aunque escritora también, ¿sí? Charlando acerca, bueno, un poco de lo que fue la fotografía, ¿sí? Y de lo que es la fotografía, pero lo que fue, digo, por el hecho de haberla sacado en pandemia, ¿no? Lo que fue 2020, 2021,
cuando, bueno, teníamos mayores restricciones, ¿sí? En relación a, bueno, poder circular, poder movernos, el poder hacer una actividad física, pero con un horario reducido o en un lugar más reducido. Sí, que hoy por ahí quedó un poquito en el olvido, pero bueno, lo tuvimos que atravesar durante 2020 y 2021, donde la parte artística se vio bastante resentida. Lo propio ocurrió con la parte deportiva también, ¿sí? Si nos remontamos más a la parte deportiva, ¿sí? En relación, obviamente, a bueno, esta propuesta, ¿sí? Fotográfica, que también se va a estar presentando en la Fotogalería 22 el próximo día sábado, pero asimismo también que se vio reflejada en Almafuerte Usina Cultural, ¿sí? Con diferentes propuestas, también a partir de una reapertura 2021, ¿sí? Una apertura 2021 y ahora, bueno, obviamente una apertura mayor a partir de 2022, ya sin tanto protocolo, sin tanto aforo, como sí hubo, ¿sí? En los últimos meses del año pasado. Bueno, estábamos charlando ahí con Patricia Graciés, se nos interrumpió la comunicación, pero estábamos charlando con ella en relación, obviamente, a algunas de las propuestas del fin de semana anterior y también propuestas del fin de semana que se vienen, ¿sí? Amén un poco también del trabajo que ahí nos estuvo contando que anduvo realizando en pandemia y el trabajo actual, ¿sí? En cuanto a la fotografía, pero también en cuanto a la escritura.